Hola amigos, bienvenidos a Eres el elegido. ¿Qué tal estáis? Bueno, ya sabéis que en la vida diaria muchísimas personas experimentan momentos extraños en los que aparecen patrones que se repiten. Encuentros inesperados, coincidencias que a veces son tan precisas que parecen orquestadas por algo más grande. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ves tanto a menudo el 11-11 o el 9-11 en el reloj? ¿Por qué ciertos números o animales aparecen justo cuando te enfrentas a una decisión importante? ¿O por qué algunas palabras parecen perseguirte durante días? Esto no parece ser casualidad. Es parte de un lenguaje profundo, antiguo y espiritual. El lenguaje de las señales. Esto que estáis viendo a mis espaldas y que realmente nos da a entender que muchas veces la vida nos presenta señales como señales de tráfico existen para guiarnos hacia un destino. Aquí podéis ver una pequeña muestra de todas estas señales que parecen absurdas, pero que sí la vida nos las muestra. Es como que existe una especie de ley que se obliga a sí misma, en este contrato llamado vida, a presentarte estos símbolos, estas guías. Desde tiempos antiguos, los sabios, los chamanes, los místicos, comprendieron que el universo se comunica con nosotros mediante símbolos, patrones y sincronicidades. A diferencia del lenguaje humano, que es lineal, que es racional, el lenguaje del universo es simbólico, emocional e intuitivo. No llega a través de la mente, sino del alma. Cuando aprendes a leerlo, tu vida cambia y descubres que nada está ahí dejado al azar, que todo lo que ocurre a tu alrededor tiene un mensaje, una guía. Fijaos que yo antes no es que me riera de esto, es que no le concedía importancia. Y a mí mucha gente me venía, desde hacía como 20 años o más, David, que me pasa esto, que miro al reloj y me encuentro siempre el mismo tipo de número, el 11 sobre todo. Y yo pensaba, bueno, esto, ¿sabes? Yo no le decía nada a la persona y por dentro pensaba, sugestión, esto se lo hace él porque debe estar pendiente. Hasta que no me pasó a mí, amigos, os aseguro que eso es lo que yo pensaba, que era un tema psicológico, una especie de obsesión que las personas se hacen. No, para nada, nada más lejos de la realidad. Fijaos que a mí me sucedió esto hace ya como 2 años, pero es que han sido 2 años intensísimos, nunca me había pasado. Y podéis decir, no, es que a lo mejor no te dabas cuenta. No, es que a ver, yo nunca me sugestioné ni con los números ni con este tipo de cosas que son, vamos a decir, esta especie de señales programadas. No, yo no me obsesioné ni me he obsesionado jamás en esta cuestión. Es que lo he vivido. Es que prácticamente cada vez que miraba la hora me aparecía el 11 o el 9-11. De una forma que está mucho más allá de la pura casualidad. Estadísticamente es imposible. Ahí fue cuando empecé a abrir los ojos y dije, vale, muy bien. Ahora vamos a intentar tomarnos en serio esta cuestión. Fijaos que Carl Jung, el gran psicólogo suizo, ya fue uno de los primeros en estudiar este fenómeno desde una perspectiva moderna. Él llamó a estas coincidencias sincronicidades. Él decía que cuando 2 o más eventos ocurren simultáneamente y no tienen relación causal, pero sí un significado profundo para quien los experimenta, estamos ante una comunicación entre el inconsciente y el universo. No es magia, es conciencia, decía. Una sincronicidad puede ser tan simple como pensar en una persona y que de repente te escriba, o tan compleja como encontrar un libro olvidado que responde exactamente la pregunta que llevabas días haciéndote. En esos momentos, la realidad parece plegarse y lo invisible se hace visible. Es como si el universo nos guiara por caminos invisibles de causalidad superior. Y esto se vuelve aún más evidente cuando los mensajes se repiten. Y esto, amigos, se ha estudiado hasta la saciedad, hasta la saciedad. Incluso han aparecido actores como, qué sé yo, Anthony Hopkins. Hopkins, que era un total escéptico en estas cosas, llevaba muchísimo tiempo buscando un libro sobre una novela de una película que iba a interpretar. Iba y se la encuentra en una estación de metro, abandonada ahí, en el banco de una estación. El hombre se quedó en shock, dijo, madre mía, pero ¿esto qué es? Y ahí fue cuando empezó a despertar a las sincronicidades de las que hablaba Carl Gustav Jung.
Fijaos, uno de los signos más frecuentes en este lenguaje espiritual son los llamados números maestros. Los más comunes, el 1111, el 11, el 22, el 33, el 44, el 55, el 777 y nos pasamos el 666 porque este no es muy agradable. Cada uno de estos números contiene una vibración distinta y cuando aparecen repetidamente es porque tu alma está siendo llamada a tomar conciencia de algo. El 1111, por ejemplo, este me ha pasado a mí muchas veces. El 1111 es considerado un portal de despertar espiritual. Si lo ves seguido, es como una señal de que estás alineándote con tu propósito. Es como frío, frío, caliente, caliente, pues estás muy, muy llegando a tu propósito. El 22 o el 222 suele aparecer cuando necesitas confiar en el proceso. El 333 habla de la presencia de guías y seres de luz, que estás protegido, vamos. El 444 es protección divina, el 555 anuncia cambios y el 777 indica que estás en el camino correcto en tu proceso evolutivo. Y a lo largo de todo este tiempo, por supuesto, me ha escrito un montón de gente. El caso de María, una mujer de Barcelona, es bastante revelador. Durante semanas veía el número 333 en matrículas, en tickets, en relojes. Decidió buscar su significado y comprendió que era una invitación a conectar con sus guías espirituales. Empezó a meditar diariamente y, según cuenta, tuvo un sueño en el que una figura luminosa le hablaba. Poco después dejó un trabajo que no la llenaba y comenzó a estudiar musicoterapia. Y su vida cambió completamente. Años después dice que todo había empezado con estos números. Otro caso, el de Lucía, una joven de México, que empezó a ver constantemente el número 911. Al principio pensó que era una coincidencia, pero luego comenzó a percibir que este número aparecía cada vez que se sentía perdida o emocionalmente abrumada. Al investigar, descubrió que el 911 espiritualmente simboliza una llamada de emergencia del alma, un recordatorio de que necesita ayuda divina. Esa interpretación le ayudó a buscar apoyo terapéutico y espiritual. Dice que ese número fue su salvación. Los animales también son mensajeros, lo sabéis. En el chamanismo se enseña que cada animal tiene una medicina espiritual. Ver una mariposa negra, un cuervo, un halcón o incluso un ciervo en circunstancias poco comunes puede ser una forma de comunicación. La mariposa suele simbolizar transformación, el cuervo, sabiduría oculta, el halcón, visión clara, y el ciervo, sensibilidad o suavidad. No se trata de superstición, sino de leer el contexto y sentir la vibración de ese momento. Otro caso, el de Pablo, un joven argentino. Empezó a ver búhos repetidamente, un animal que a mí me da un poco, me echa un poco para atrás y está muy relacionado con las abducciones. Pero bueno, empezó a ver búhos repetidamente durante un periodo importante en su vida, sobre todo un periodo de mucha incertidumbre. Al investigar el simbolismo del búho, descubrió que representaba la sabiduría nocturna, la intuición y la capacidad de ver en la oscuridad. Esa misma semana encontró en un cajón un viejo libro espiritual que había olvidado. Dice que fue como si el búho le guiara a reencontrarse con su camino interior. Muy interesante todo esto. También está el testimonio de Rodrigo, en Chile, quien durante meses soñaba con un zorro. En el mundo físico, también comenzó a ver imágenes de zorros en publicidades, en libros y hasta en la ropa de personas. El zorro, en el simbolismo espiritual, representa astucia, adaptación y cambio. Poco después, Rodrigo fue despedido de su empleo y encontró una oportunidad inesperada para reinventarse. Hoy en día este hombre lidera un proyecto de turismo consciente en la naturaleza. ¿Y qué hay de las palabras? Las palabras también pueden funcionar como señales. Hay momentos en que una frase resuena en ti, aunque venga de una conversación ajena o de una canción que escuchas por casualidad. Esa palabra te remueve algo dentro y ahí te detienes, te provoca una intuición. Eso tampoco es una coincidencia, es una respuesta. Lo mismo sucede con objetos que se caen sin razón aparente, relojes que se detienen, luces que parpadean, sueños repetitivos o incluso encuentros fortuitos que cambian tu vida.
Otro caso más, el de Marta, una terapeuta energética. Compartió que durante una etapa de confusión escuchaba con frecuencia la frase "el salto de fe". Primero en una película, luego en una charla, luego en una canción. Dijo, bueno, hasta que entendió que era el mensaje que necesitaba. Atreverse a tomar una decisión sin garantías. Tomar esa decisión con el corazón. Poco después inició su propio centro de sanación. En otros casos, los sueños actúan como señales. Un caso como el de Álvaro, de Madrid. Soñó durante 3 noches seguidas que entraba en una cueva oscura, donde encontraba una piedra brillante. Sin entender el contexto, interpretó que la cueva era su inconsciente y la piedra su potencial oculto. A raíz de ese sueño, comenzó un proceso de terapia profunda y descubrió traumas que había bloqueado. Hoy en día siente que aquel símbolo onírico fue el punto de partida de su despertar. La clave para comprender este lenguaje no está en el intelecto, sino en la apertura del corazón. Parece que realmente debes desarrollar una escucha activa, una presencia total. Cuanto más conectado estés contigo mismo, más fácil será identificar los patrones que se repiten. La meditación, el silencio interior y la observación consciente son herramientas fundamentales. Debemos de intentar aprender a leer la realidad como si fuese un texto lleno de pistas, de acertijos y de mensajes cifrados. Y sobre todo, tener un diario de señales puede ser un recurso muy útil. Escribir cada cosa que observamos que se repite, que hay como una especie de patrón en nuestra vida. Ahí podremos, por supuesto, comenzar a interpretar correctamente todas estas señales. Amigos, espero que tampoco sea casualidad que os hayáis topado hoy con este vídeo. Siempre para haceros pensar y reflexionar. Un abrazo para todos y nos vemos en próximos vídeos aquí en Eres el Elegido. Chao amigos, nos vemos.